Un avión de la aerolínea estatal Conviasa aterrizó en la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con 199 venezolanos deportados desde Estados Unidos tras haber hecho escala en Honduras. La información fue confirmada por Diosdado Cabello, quien encabezó la recepción del grupo durante una transmisión en el Canal del Estado. Según Cabello, este es el cuarto vuelo con repatriados desde Estados Unidos, aunque señaló que los traslados han sido irregulares debido a lo que calificó como trabas impuestas por Washington. Se reanuda esto que en verdad no debería tener ningún tipo de problema. Nosotros fuimos a México sin ningún inconveniente, nos trajimos a todos los venezolanos que cabían en el avión, ese avión venía a su máxima capacidad y hoy estamos recibiendo 199 compatriotas con las mismas condiciones del primer vuelo. Sabe Venezuela y sabe el mundo que nosotros no somos cómplices de ningún tipo de delito. Lo que no vamos es a condenar a los venezolanos solo porque esa es la narrativa que quieren imponer. Si ahí viene alguien que tenga alguna solicitud hecha por los organismos policiales del país o de la fiscalía o los órganos de justicia, será procesado de esa manera. Pero si viene alguien que no tiene absolutamente nada que ver con delitos, esa persona se irá a su casa de una vez sin ningún tipo de inconveniente. El funcionario insistió en que ninguno de los retornados pertenece al Tren de Aragua, organización criminal surgida en Venezuela y acusada de operar en varios países. No obstante, las autoridades estadounidenses han reiterado que los migrantes deportados a El Salvador fueron identificados como miembros de esta banda tras un proceso de verificación. Durante el trayecto aéreo, varios migrantes denunciaron malos tratos mientras estuvieron detenidos en Estados Unidos. Uno de ellos relató haber experimentado traumas físicos y psicológicos, mientras que otro, identificado como cantante, afirmó que muchos venezolanos fueron tratados injustamente. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump justificó la deportación de venezolanos presuntamente vinculados con el Tren de Aragua, asegurando que su administración aplicó un proceso de selección muy riguroso para evitar que integrantes de esta organización criminal permanezcan en territorio estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que su país impondrá un arancel secundario del 25% a cualquier país que adquiera petróleo o gas de Venezuela y que la medida entrará en vigencia el próximo 2 de abril, fecha que denominó como el Día de la Liberación de América. En su mensaje compartido en su red Truth Social, Trump explicó que será una medida secundaria por enviar de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales aseguró son asesinos y personas de naturaleza muy violenta. El presidente estadounidense destacó que entre las bandas enviadas a Estados Unidos se encuentra el Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera. Agregó que están en el proceso de devolverlos a Venezuela, pero el país ha sido muy hostil con Estados Unidos. La decisión fue adoptada luego de la llegada de 199 migrantes desde Estados Unidos a través de Honduras y tras la polémica deportación de más de 230 venezolanos a una cárcel de El Salvador, acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua. Estados Unidos ya había levantado la licencia que le permitía a Chevron operar en Venezuela, una acción que golpea significativamente las finanzas del país, pues la transnacional petrolera aportaba al menos 30% de las divisas que necesita el mercado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva licencia que extiende la permanencia de Chevron en Venezuela hasta el 27 de mayo. La medida, contemplada en la Licencia General 41B, reemplaza la autorización previa conocida como Licencia 41A, que vencía el próximo 3 de abril. Según informó la OFAC, la compañía estadounidense podrá seguir operando en el país hasta las 12:01 de la tarde del 27 de mayo. La decisión otorga a Chevron más de un mes adicional para continuar sus actividades, las cuales incluyen su participación en 3 empresas mixtas con PDVSA, 2 situadas en Anzoátegui y una más en el estado Zulia. Durante la administración de Joe Biden, la Casa Blanca autorizó en noviembre de 2022 que Chevron reanudara sus operaciones en Venezuela. Sin embargo, el pasado mes de febrero, el presidente Donald Trump anunció que revocaría dicha licencia, argumentando que el régimen de Nicolás Maduro no estaba cumpliendo con los acuerdos de deportación y carecía de garantías democráticas.
El pasado 4 de marzo, la OFAC emitió la licencia 41A que establecía el cese de operaciones de la petrolera estadounidense en el país con un plazo hasta abril. No obstante, The Wall Street Journal reveló que ejecutivos de la petrolera sostuvieron recientemente una reunión en la Casa Blanca, donde se negoció la posibilidad de extender ese permiso, lo cual fue confirmado con la publicación de la nueva licencia. El gobierno mexicano creará una plataforma única de identidad, una base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas tras la polémica del campo de adiestramiento del narcotráfico en Teuchitlán, Jalisco. Nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno de atender el problema de la desaparición. Y la estamos atendiendo y la vamos a seguir atendiendo. Se crea la Plataforma Única de Identidad, se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares con capacidad de consulta en tiempo real. Se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Es obligatorio alimentar y actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses, está a cargo de la Fiscalía General y por parte de las fiscalías locales y tribunales la obligación de alimentar este banco. En respuesta a la polémica por el hallazgo de un rancho donde presuntamente el cartel Jalisco Nueva Generación reclutaba personas, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, expuso reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. El gobierno de Estados Unidos extraditará a Chile a 3 miembros del Tren de Aragua acusados de participar en el secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago en febrero de 2024. Los 3 ciudadanos venezolanos han sido identificados como Adrián Rafael Gámez Finol, de 38 años, Miguel Oyola Jiménez, de 37 años, y Edgar Javier Benítez Rubio, también de 37 años. Según el Departamento de Justicia, están sindicados como enemigos extranjeros por la administración de Donald Trump y serán entregados a la justicia chilena por su presunta participación en delitos violentos, entre ellos homicidio y secuestro. Gámez Finol, alias El Turco, posee nacionalidad venezolana y colombiana. Las autoridades lo señalan como uno de los líderes de los Piratas de Aragua, brazo del Tren de Aragua en Chile, y lo acusan de ser el autor intelectual del crimen contra Ojeda. Según los reportes, ordenaba delitos desde Estados Unidos, seleccionaba víctimas y dictaba castigos dentro de la organización criminal. Pese a haber sido deportado a Venezuela en agosto de 2023, Gámez reingresó ilegalmente a Estados Unidos y actualmente cumple condena por tráfico de personas en una prisión del condado de Texas. El Departamento de Justicia informó que trabajará con celeridad para que estos detenidos regresen a Chile para que comparezcan ante la justicia, indicó la agencia en un comunicado. Para el economista y experto petrolero Rafael Quirós, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a países que hagan transacciones petroleras con Venezuela impactará negativamente la exportación de crudo, especialmente al continente asiático y la India. El especialista explicó que en 2023 China absorbió el 68% de las exportaciones petroleras de Venezuela, consolidándose como su principal socio energético, una situación que podría verse afectada con la imposición de nuevos aranceles por parte del gobierno de Donald Trump a quienes comercialicen petróleo con el país. Esto va a impactar fuertemente en lo que son los descuentos, lo que llamamos en economía petrolera precios de preferencia para los efectos del mercado. Las exportaciones que vienen a Estados Unidos procedentes de Japón y la India, que son dos de los principales clientes comerciales de Venezuela y donde va más del 50% de la producción petrolera venezolana, empezando por la China, donde salen casi cerca de 380.000, 370.000 barriles diarios.
O sea, casi el doble de lo que está produciendo Chevron. Quirós insistió en que la situación obligará al régimen de Nicolás Maduro a comercializar crudo con mayores descuentos a los países, lo cual impactará en el precio del mercado y especialmente en la recaudación fiscal por concepto de petróleo en Venezuela. Venezuela, por supuesto, va a ser la más afectada en tanto en cuanto va a aumentar, tiene que aumentar los descuentos. Ya de por sí tiene 25% de aranceles que tiene que descontárselo al quien nos va a comprar. Los clientes no asumen eso si no hay un significativo descuento por parte de Venezuela, porque tiene que operar allí el precio preferencial debido a que nuestros clientes están corriendo riesgo. O sea, es una especie de acicate, una especie de amortiguador que se le da a las transnacionales extranjeras como compensación a los aranceles que trata de imponernos los Estados Unidos. Quirós advirtió que las nuevas medidas también causarán un impacto al Producto Interno Bruto del país y hacen más cuesta arriba la recuperación de la industria petrolera. Reporteros Sin Fronteras realizó una visita de 3 días a El Salvador para reunirse con periodistas, medios de comunicación y organizaciones locales. Artur Romeu, director de la Oficina para América Latina, explicó que el propósito fue recopilar testimonios sobre denuncias de persecución, hostigamiento y presiones administrativas y financieras. Según su evaluación, la situación en el país es más grave de lo que se tenía registrado. Además, señaló que el Estado ha desarrollado un ecosistema de desinformación mediante medios oficiales y redes sociales. Según Reporteros Sin Fronteras, es fundamental el papel de los youtubers e influencers que promueven contenidos alineados con el gobierno y que participan en campañas de acoso digital contra periodistas. También se resaltó que las mujeres periodistas son especialmente vulnerables a estos ataques, los cuales buscan desacreditar su labor. Los miembros de Reporteros Sin Fronteras también se reunieron con el comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, quien afirmó no haber recibido denuncias de ataques contra la prensa. Romeu explicó su preocupación por esta postura que considera opuesta a los hallazgos de la organización. El incidente ocurrió en la madrugada del martes 25 de marzo en el lago de Maracaibo, en las cercanías de la estación de flujo EF-15-3. Según el comunicado oficial, una persona perdió la vida y otros 3 tripulantes de la embarcación continúan desaparecidos. Equipos de rescate y organismos de seguridad ciudadana se mantienen desplegados en la zona para continuar con la búsqueda. PDVSA informó que 6 trabajadores fueron rescatados con vida y trasladados al muelle 2 de Bachaquero, donde recibieron atención médica antes de ser remitidos a un centro asistencial. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la gravedad de sus lesiones. Ante la magnitud del siniestro, la estatal petrolera activó un comité de investigación de alto nivel para esclarecer las causas del accidente. La empresa aseguró que brindará todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas. En el comunicado, PDVSA expresó sus condolencias a los allegados de los afectados y reiteró su compromiso con la seguridad en sus operaciones. Desde hace 56 días, la señora Mayra Boscán no conoce el paradero de su hijo Eudy Andrade, detenido por presuntos funcionarios de la DGCIN. Desde entonces, sus familiares han buscado respuestas en las instituciones sin que hasta ahora hayan sido atendidos. Mi hijo salió el miércoles 29 de enero a realizar una carrera desde los Jardines del Valle hacia Boleíta. Desde allí no sabemos más nada de él, lo hemos buscado en puestos de auxilio vial, la morgue, hospitales, todos sitios, en todos los entes policiales y nadie nos da respuesta. La única certeza de la señora Mayra es un video de 10 segundos en el que pudo reconocer a su hijo cuando era interceptado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar ese 29 de enero en la zona de Altamira. En el CICPC me muestran un video donde claramente se ve donde las personas del DGCIN se llevan a mi hijo detenido. Ellos lo interceptan en Altamira, en una plaza, y lo montan, lo esposan y lo montan a empujones en la camioneta, en una de las camionetas de ellos.
De la misma manera, ellos se montan 2 funcionarios en la moto de mi hijo y también se la llevan. He estado asistiendo todos los días al DIGESIN a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y ellos no me dan respuesta. El día de ayer martes, ellos me dicen que mi hijo sí está, pero que está bajo investigaciones y solo eso me dicen, no me lo permiten ver, no le han pasado nada de ropa, no me dan una fe de vida de mi hijo. A las puertas de la sede del Ministerio Público, familiares exigieron justicia y ser informados acerca de las condiciones del joven. Él es inocente de todas las cosas, no sé de que lo puedan estar acusando, pero mi hijo es inocente. El no saber de mi hijo, el saber que siendo inocente, lo tienen desaparecido, lo tratan como un ladrón, no sé, como el peor delincuente, siendo inocente. Mi hijo no ha cometido ningún delito, mi hijo es inocente de todo, solamente prestó un servicio de mototaxi, nada más. Ahora es un delito ser un mototaxi. Organizaciones de derechos humanos como Provea han denunciado que en 2025 se han presentado al menos 15 habeas corpus, sin que hasta ahora se haya otorgado una respuesta efectiva por parte de las instituciones venezolanas. El habeas corpus es un procedimiento legal, el cual protege la libertad personal de un individuo ante detenciones ilegales o arbitrarias, obligando a que la persona detenida sea presentada ante un juez. Desastres naturales, pandemias, ciberataques o incluso conflictos armados. La Comisión Europea quiere que los ciudadanos estén mejor preparados ante todo tipo de crisis. Por ello, insta a los hogares a contar con suministros esenciales para al menos 3 días. A veces vemos el desastre causado por los incendios forestales en Grecia o la tragedia en España con las inundaciones. Pero como no te pasa a ti, no te obligas a entender cuáles serían tus primeros pasos cuando oyes una alarma. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo te comportas? O si necesitas ser autosuficiente durante varios días. La vicepresidenta de la Comisión Europea para Derechos Sociales y Preparación, Roxana Minzatu, subraya la importancia de que la población sepa actuar en caso de emergencia y pueda ser autosuficiente. Algunos países como Francia y Suecia ya cuentan con directrices sobre qué incluir en un kit de supervivencia, pero la Comisión busca establecer un marco común para toda la UE. A fin de proteger las funciones sociales esenciales, la Comisión pide desarrollar criterios mínimos de preparación para servicios esenciales como hospitales, escuelas, transporte y telecomunicaciones, mejorando además el almacenamiento de equipos y materiales esenciales. La UE también quiere fortalecer la cooperación civil y militar, establecer un centro de crisis y coordinarse con la OTAN para mejorar la respuesta ante amenazas geopolíticas y catastróficas. La primera evaluación global de riesgos y amenazas de la UE estará lista para finales de 2026. Con esta estrategia, Bruselas busca no solo reaccionar, sino adelantarse a las crisis. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrió este miércoles la cárcel salvadoreña de máxima seguridad donde están detenidos más de 200 migrantes venezolanos expulsados en un vuelo por las autoridades estadounidenses tras acusarlos de pertenecer a la banda de crimen transnacional Tren de Aragua. Noem recorrió el centro de confinamiento de terrorismo Secot, una megacárcel símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa bajo un régimen de excepción. El Secot está ubicado en una zona aislada y árida en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador. Allí la funcionaria estadounidense fue recibida por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos estuvo cara a cara con algunos líderes de pandillas salvadoreñas que están recluidos en el Secot. Noem agradeció a El Salvador y a su presidente por su asociación con Estados Unidos. Quiero que todos sepan que si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar. Esta es la segunda visita de un alto funcionario del gobierno de Donald Trump para encontrarse con Bukele. El primero fue el secretario de Estado Marco Rubio a inicios de febrero pasado. En esa visita, el presidente salvadoreño ofreció las cárceles de su país inicialmente para encarcelar a criminales condenados y no se había contemplado su uso para migrantes irregulares. No vengan a nuestro país ilegalmente, serán deportados y procesados. Sepan que estas instalaciones son una de las herramientas que usaremos si cometen delitos contra el pueblo estadounidense.
Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha explicado bajo qué normativa ha encarcelado en el SECOT a estas personas, ya que la Asamblea Legislativa no ha aprobado ningún acuerdo que lo permita y no hay órdenes de captura o procesos penales en el país centroamericano. Sería un muy mal día para el régimen venezolano. Si atacaran Guyana o atacaran ExxonMobil o algo similar, sería un muy mal día, una muy mala semana para ellos y no terminaría bien. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este jueves a Georgetown para ofrecer garantías de seguridad a Guyana ante los reclamos de su vecina Venezuela sobre el Esequibo, un extenso territorio rico en petróleo y recursos minerales. Una década después de que el gigante petrolero estadounidense ExxonMobil descubriese vastos yacimientos petroleros en la zona, este pequeño país sudamericano de 800.000 habitantes y habla inglesa está a punto de convertirse en el mayor productor de petróleo per cápita, superando a Qatar y Kuwait. Entre tanto, el gobierno de Venezuela llamó a elecciones de gobernadores y diputados del Parlamento el próximo 25 de mayo en ese país, para escoger por primera vez autoridades venezolanas para el Esequibo, sin informar de cómo será ese proceso. Durante un balance ofrecido por diversos gremios y sindicatos acerca de las recientes movilizaciones de las universidades públicas en el país, Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que los sueldos del sector universitario no alcanzan ni siquiera los $9 al mes. El día miércoles pasado nuestros salarios estaban entre $5 y $8. Hoy han perdido un 40% de esa remuneración, es decir, están entre $3 y $6. Eso seguramente si nos viéramos una semana después aún estaría tendiendo a cero. Tiende a desaparecer el salario de las universidades. Afonso indicó que los trabajadores del sector universitario están dispuestos a reunirse con las autoridades, siempre y cuando hayan respuestas y acuerdos que no sean violentados. Nosotros podemos ir a dialogar, podemos entendernos, pero tenemos que dialogar y entendernos con el que decide. Desde el instructivo NAPRE en el año 22 fuimos a todas las oficinas del Ministerio de la institución del Estado en el país, incluso al Palacio de Miraflores estuvimos allí. Y cada vez que llegábamos, ONAPRE nos dice que ellos no son los responsables, que es Finanza nos dice que es Ministerio de Educación Universitaria nos dice que es la vicepresidencia, es decir, nosotros nos reunimos con quien tiene capacidad de decidir. Mientras tanto, no tenemos ninguna novedad. Esa es la primera condición. Desde la Universidad Central de Venezuela afirmaron que entre martes y miércoles de la semana que viene se estarán realizando asambleas intergremiales para buscar soluciones en materia salarial. Las autoridades capturaron al sospechoso de 24 años en Woodbury, Virginia, al sur de Washington, D.C. Las autoridades aún no han revelado el nombre del sospechoso, pero dicen que es uno de los 3 principales líderes de la pandilla Mara Salvatrucha 13 en los Estados Unidos. La fiscal general Pam Boddy y el director del FBI, Kash Patel, presenciaron el arresto desde un centro de operaciones tácticas cercano. Indicaron que ejecutaron una operación limpia y segura y los delincuentes quedaron bajo custodia. Manifestaron que gracias al FBI sacaron de las calles a uno de los peores miembros de la Mara Salvatrucha 13, Virginia, y el país está mucho más seguro hoy, indicó la fiscal. Según las informaciones, el FBI ha arrestado a 3 personas incluidas en su lista de los 10 más buscados en los últimos 2 meses. Por su parte, la administración de Trump ha deportado a varios miembros destacados de la Mara Salvatrucha 13 a El Salvador para su encarcelamiento. Chile planteó la posibilidad de crear un equipo conjunto de investigación de manera que tanto los investigadores de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que están trabajando en investigar los crímenes contra los derechos humanos que se habrían cometido en Venezuela por agentes del Estado venezolano, como el equipo de la Fiscalía de Chile y de la PDI, que trabaja en el esclarecimiento del secuestro y posterior homicidio del que fue víctima el teniente Ronald Ojeda, y que Chile sostiene que la motivación de este hecho podría ser política. Nos interesaba compartir también algunos avances de la investigación que se está realizando en Chile en torno a un alevoso crimen de que fue objeto un ex militar venezolano, el ex teniente Ojeda,
una investigación que está desarrollando el Ministerio Público chileno. De acuerdo a las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público chileno, la verdad es que el móvil de este crimen fue un móvil claramente político, no fue un crimen normal, no hubo ninguna petición de rescate, no hubo un secuestro que perteneciera a lo que es un fenómeno normal de delincuencia en nuestro país. Obviamente había una línea de investigación que conducía a un móvil político. Efectivamente, no hay que descartar la posibilidad de que el crimen haya sido cometido por integrantes de una célula o de un grupo del Tren de Aragua. Pero es difícil encontrar una motivación interna del grupo de Aragua, del Tren de Aragua, para cometer un crimen de esta naturaleza, ¿no? Todo indica que esta célula o este grupo del Tren de Aragua también actuó por encargo. La delegación fue recibida por la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, y su primer vicepresidente, Rosario Salvatore. Posteriormente sostuvieron una reunión con el fiscal de la Corte, Karim Khan, y sus asesores. La Ruta por la Libertad y la Justicia se desarrolló durante una semana donde amigos, familiares y defensores de derechos humanos acudieron a instituciones e instancias del Estado para exigir el respeto a los derechos humanos, al debido proceso y que se revisen los casos de los que aún permanecen tras las rejas de manera injusta. No hemos obtenido ningún tipo de respuestas ni se han comunicado con ninguno de los familiares, quienes consignaron pruebas, quienes consignaron los documentos, ni han atendido ninguna de nuestras demandas. Al contrario, la respuesta del régimen ha sido afianzar y aumentar la persecución contra los familiares de los presos políticos, como fue demostrado cuando en mi caso fui nuevamente amenazada por tercera vez por el ministro de Interior y Justicia. Rechazan que siendo inocentes sus familiares deben presentarse periódicamente ante tribunales, lo que califican como una falsa libertad. No justifico bajo ninguna circunstancia de que sea con una medida cautelar, con orden de presentación, ya que mi hijo, por ejemplo, un caso particular, él es deportista de BMX, ¿no? De hecho, él estuvo en estos días en la inauguración de un sector en el Obelisco con Daniel Dir, y eso pudo demostrar de que mi hijo es un deportista, ¿no? Él no es ningún terrorista. Y así como muchos, todos los excarcelados y todos los que están aún detenidos en Tocorón no son ningunos terroristas. Los familiares de los detenidos indicaron que continuarán elevando sus reclamos para lograr se haga justicia en cada uno de los casos de cientos de personas que aseguran son víctimas de la represión estatal. Un violento sismo de magnitud 7.7 causó el viernes una destrucción generalizada en Birmania. La junta militar que gobierna el país declaró estado de emergencia en las 6 regiones más afectadas y estimó que en torno a 150 personas murieron. Los socorristas luchaban por rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros, como esta mamá y su bebé, semisepultados en un edificio parcialmente colapsado en la capital, Naypyidaw. En medio del caos, cientos de heridos se apiñaban alrededor de este hospital de la ciudad, colapsado luego que parte del edificio de emergencias se derrumbó. La devastación generalizada provocó una rara solicitud de ayuda internacional por parte de la Junta, que ha perdido grandes extensiones de territorio frente a grupos armados. En un discurso emitido por los medios de comunicación estatales, la Junta pidió a cualquier país y cualquier organización aportar su ayuda. La capital de Birmania se sitúa a unos 250 kilómetros al sur del epicentro del sismo, que se produjo 16 kilómetros al noroeste de la ciudad de Sagaing, poco después del mediodía. Al terremoto le siguió una réplica de magnitud 6.4 unos minutos después. También se sintieron fuertes temblores en las vecinas China y Tailandia. En la capital tailandesa, Bangkok, a 1000 kilómetros del epicentro, se produjeron escenas de pánico.
Se evacuaron oficinas y comercios y se suspendieron algunos servicios de metro. Y un edificio en construcción de más de 30 pisos se derrumbó con decenas de obreros en su interior.